Ella lo cuenta como si hablara del clima, así lo hace Jessica, con calma, casualidad y un filo oculto, cuando dice que van a priorizar la fiesta de cumpleaños de Stephanie antes que la de su madre, y la mujer que alguna vez respondió a «mamá», solo sonríe y asiente porque Margaret Thompson ha aprendido a guardar su tormenta dentro de la caja de sus costillas, y nadie en esa habitación sabe que acaba de heredar un fideicomiso de 8.2 millones de pesos de la tía Eleanor, la misma Eleanor a quien Jessica desestimó el último día de Acción de Gracias como una ermitaña chiflada, por lo que, cuando después aparecen las fotos de una celebración íntima en el plaza, entre mesas brillantes de Manhattan y miradas amables que realmente la ven, a Jessica se le quiebran las palabras, porque el silencio puede expresar asombro más fuerte que cualquier grito, y mientras tanto Margaret permanece compuesta, como una ciudad que sigue iluminada durante una tormenta, pensando, desde donde miran ahora todos los que asumieron que yo era solo un pie de página en sus necesidades, pero antes del plaza, antes de la tarjeta platino y del vestido de seda azul marino que se ajusta como la confianza, hubo un martes 15 de marzo, tan ordinario como la avena, cuando preparaba café en una cocina pequeña donde la tetera tararea como un amigo confiable, y sonó el teléfono con un nombre desconocido, Peterson and Associates, un traje inteligente de sílabas que quizá habría enviado al buzón de voz cualquier otro día. Excepto que algo quieto dentro de ella dijo contesta, y lo hizo, y una voz nítida como un sobre recién abierto dijo que era David Peterson, encargado del patrimonio de Eleanor Whitfield, y que Margaret había sido nombrada beneficiaria principal. La taza casi se le resbaló, porque Eleanor era la hermana de su madre, una mujer de una gran casa en el norte que vivía como un rumor la mayoría de los festivos, alguien a quien enviaban tarjetas compradas en rebaja, a quien Margaret visitó solo 2 veces en la adultez para sentarse, escuchar y ser amable sin pedir nada. Ella intenta protestar, debe ser un error, y el abogado dice que no, que Eleanor dejó instrucciones y una carta sellada, si podría ir el jueves a las 2, y en las largas respiraciones entre esa llamada y la cita, Margaret vive como 2 personas a la vez, la secretaria escolar que vive al día, doblando sus gastos para que quepan, y la versión desconocida de sí misma cuyo camino está a punto de girar. La oficina en la torre de cristal el jueves brilla como certeza, y el señor Peterson es más joven de lo que esperaba, con gafas de montura de alambre que entienden de números pero también de vidas, y abre un archivo que podría ser una puerta, y desliza una página cuyas cifras deslumbran: 8.2 millones de pesos más la casa más acciones que rinden mejor que la esperanza. Momento en el que ella susurra incredulidad y él responde con aritmética serena. Luego viene la carta, la escritura de Eleanor siempre como un invierno privado. Y en ella su tía escribe que Margaret nunca pidió dinero, que la visitó por la persona y no por la cartera, que los otros se enojarán pero Margaret merece esto y debe usarlo sabiamente para que recuerden con quién están tratando. Los otros es un coro que Margaret conoce, Jessica y Brad, un hogar de 6 cifras que siempre necesita pequeñas ayudas que se vuelven enormes, Michael, el hijo que pidió un préstamo para un negocio y jamás lo devolvió, el coro que llamó a Eleanor, casa espeluznante. Hábitos raros, sin sospechar que la casa sola tiene un valor que zumba a 1.2 millones de pesos. Margaret sale de la oficina en un suave aturdimiento y guarda el secreto durante 48 horas calladas, llevándolo como un forro de seda que nadie puede ver. Va al trabajo, vuelve a casa, prepara la cena, mira un programa con comerciales de seguros y sartenes. Pero el aire es diferente porque ella es diferente. Cuando Jessica llama para cancelar la cena de cumpleaños de Stephanie por sus 16. La edad sagrada de fotos y cabinas reservadas, Margaret escucha el viejo entrenamiento en su propia voz diciendo claro, la familia primero, mientras su nuevo yo reserva un comedor privado en el Plaza para 12 y presenta una tarjeta platino que convierte a un conserje escéptico en una marea cálida de, por supuesto, señora Thompson, y las 2 semanas siguientes son un montaje de transformación, un salón donde Marcus trata su gris como luz de luna y lo vuelve platino deliberado, un corte a los hombros que se mueve como camina la confianza, maquillaje que enmarca un rostro que no se había permitido admirar, un vestido de seda azul marino que halaga en vez de borrar, una lista de invitados compuesta no por obligaciones sino por bondad, Dorothy la vecina de porche siempre abierto, colegas que ven a la persona antes que a la ayuda, amigas de la universidad cuya risa la recuerda. Llega la noche y la sala brilla como brilla la alegría ganada, y mientras corre el vino y la conversación se afloja, el fotógrafo, llamado porque Dorothy dice que la belleza merece testigos,
captura a Margaret riendo, brindando y siendo mirada con afecto y no con apetito. Mientras tanto llegan mensajes de Jessica sobre la fiesta de Stephanie, el costo de la cabina, la cosecha de fotos, y Margaret silencia el teléfono porque ha decidido que la banda sonora de esa noche será la suya. Cuando al día siguiente publica las fotos, elige 3, mesa, luz espontánea, gracia al centro, y las acompaña con una gratitud sobria, y los comentarios llegan como aves regresando en primavera, sorprendidos, encantados, curiosos, y Jessica llama con pánico envuelto en cortesía, preguntando cómo, por qué, quiénes son esas personas, cuánto cuesta ese lugar, y Margaret mantiene la voz suave como un cojín y menciona a un asesor financiero porque ahora tiene uno y porque esa frase es una llave que gira cerraduras en la mente de su hija. Luego llama a Michael, disfrazando interés financiero con preocupación, y Margaret, que cargó con sus emergencias durante décadas, por fin oye el clic dentro de sí. El banco de mamá está cerrado, la persona llamada Margaret se está abriendo, se fija una reunión familiar, se revela un registro, 41.700 pesos en préstamos de amor que jamás regresaron, y ella dice, con una firmeza gentil, que la ayuda futura será solo para verdaderas emergencias. No les gusta la palabra no, pero ella aprende a decirla con su propio acento. Después, sola, respira, y el aire sabe a primer respiro después de la lluvia, y el siguiente capítulo ya está tocando la puerta. Margaret se queda en su sala después de esa primera reunión familiar, sintiendo el fantasma de todos los años en que fue pequeña, sensata y disponible, y ahora que ha trazado una línea, el aire se siente distinto, más nítido, más limpio, como si por fin hubiera abierto una ventana en una casa cerrada por décadas, y el alivio viene enredado con miedo porque hablar es más difícil que ceder, pero sabe que este es el momento que Eleanor predijo, el momento en que Margaret deja de disculparse por existir. Mientras su familia se aleja en un nudo de ofensa y sorpresa, Margaret se sirve té y mira la lluvia deslizarse por el vidrio, pensando en lo extraño que es que el dinero no cambió su corazón, solo cambió cuán fuerte los demás revelaron el suyo. Recuerda la voz atónita de Jessica más temprano, repitiendo la misma pregunta, ¿cómo pudiste pagarlo? No, ¿eras feliz? Ni, ¿cómo te sentiste? Solo el costo, el acceso, la moneda, como si el precio importara más que la persona. Y Margaret, antes reina de los descuentos y los cupones, se sienta y ríe, no con crueldad, sino con algo recién despertado, porque siente su vida expandirse más allá de cada disculpa por desear cosas bonitas. Cuando les dijo que el banco de mamá estaba cerrado, lo vio en sus ojos, el pánico de quienes deberán sostenerse solos, y le dolió, sí, porque las madres están hechas para cargar, pero sintió algo más, una ligereza, una recuperación, un regreso. Después de que se van, abre un cajón lleno de recibos viejos de sus deudas, los frenillos de Stephanie, el equipo de Michael, la inversión garantizada de Brad, y comprende cuán profundamente creyó que dar la hacía necesaria, pero dar sin límites solo la hacía invisible. Cierra el cajón, no con rabia, sino como una ceremonia, sellando un capítulo, y cuando suena el teléfono otra vez, Jessica, llamando por cuarta vez, Margaret lo deja sonar, porque contestar ahora sería retroceder al viejo baile, aquel donde ella justifica, calma y arregla. En cambio, toma la carta de Eleanor otra vez, relee la línea, úsalo para que recuerden con quién están tratando. Y esta vez las palabras no suenan a venganza, sino a permiso. Piensa en todos los cumpleaños en que preparó cazuelas esperando que alguien trajera un pastel de tienda, en las cenas que pagó con una sonrisa y un trago silencioso del dolor, las celebraciones en las que ella limpiaba mientras otros se llevaban las obras a casa, los incontables «gracias, mamá, eres nuestra salvadora», que siempre significaban «sabíamos que dirías que sí», y se promete a sí misma que su próximo sí será para ella. Va al garaje, pasa la mano por su sedán sencillo, sensato, confiable, invisible, y piensa en el concesionario de BMW que pasó el año anterior sin detenerse porque se convenció de que mujeres como ella no debían desear cosas fuera de su carril. Entonces condujo a casa repitiéndose la mentira de que querer algo lujoso era egoísta, indulgente, excesivo, pero ahora entiende que el problema no es querer, sino achicarse, así que investiga modelos en línea, marca uno rojo porque el rojo se siente como una declaración, y por primera vez se permite imaginarse deslizándose en asientos de cuero que no fueron elegidos por practicidad sino por placer. Duerme esa noche con la espalda más suave, sabiendo que mañana irá al concesionario no como alguien que pide permiso,
sino como alguien que elige. A la tarde siguiente camina por el lote de autos usando el vestido de seda de la cena en el plaza, no porque necesite impresionar a nadie, sino porque quiere sentirse como la mujer en la que se está convirtiendo, y cuando el vendedor intenta convencerla de un modelo más barato, hablándole despacio como si pudiera confundirse con los ceros, Margaret sonríe, tranquila y segura, y dice que pagará en efectivo. Su postura cambia, su tono también, las suposiciones caen, y en ese instante ella siente la inversión del juego, el poder de no necesitar aprobación, firma los papeles sin temblar, acepta la llave del BMW rojo y, al salir del concesionario, comprende por fin cómo suena la libertad. El ronroneo suave del motor, una canción en la radio que no tiene que justificar, un carril que le pertenece. Conduciendo a casa, ve una versión más joven de sí misma en el asiento del pasajero, la versión que trabajó turnos dobles y sostuvo cosas rotas con gracia, la que nunca se permitió querer algo demasiado hermoso, y le susurra: míranos ahora, no con arrogancia ni rencor, sino con gratitud. Esa noche estaciona el BMW en su entrada y se queda bajo la luz del porche, mirándolo brillar como prueba de que sus deseos ya no esperan la comodidad de nadie más, y se da cuenta de que el auto no trata de dinero, sino de permiso. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jessica y Brad caminan inquietos por su cocina, discutiendo en voz baja sobre las decisiones imprudentes de Margaret, como si la alegría necesitara justificación. Michael revisa calculadoras financieras tratando de adivinar cuánto heredó realmente. Hablan de ella como si fuera un problema, un enigma, una caja fuerte cerrada, y ni una sola vez consideran que quizá ella simplemente está viviendo. Pero Margaret no piensa en ellos, está sirviéndose vino, poniendo música que le gusta, practicando una frase nueva frente al espejo que aún se siente revolucionaria en su lengua: no le debo explicaciones a nadie. Margaret despierta a la mañana siguiente con el murmullo tranquilo de una vida nueva, una vida en la que no corre a revisar el teléfono buscando emergencias que no son suyas, una vida en la que el silencio ya no es sospechoso ni pesado, solo pacífico. Sirve café en su taza favorita, la que nunca usaba porque le parecía demasiado bonita para diario, y se sienta junto a la ventana, viendo cómo la luz del sol cae sobre el cofre de su BMW rojo como oro derretido, y esa imagen le roba una sonrisa. Desde un lugar que creía dormido, piensa en todas las veces que se sentó en esa misma silla, sumando cuentas, calculando que podía estirar, eligiendo siempre las necesidades de todos antes que las suyas, y en silencio agradece a la mujer que fue por su resistencia. Esa resiliencia colocó los ladrillos para la mujer que es ahora, una mujer que por fin construye su propia vida en lugar de remendar la de los demás. Decide conducir al pueblo, no porque necesite víveres, sino porque quiere tomar el camino largo, ventanas abajo, el viento jugando con sus mechones recién iluminados, dejando que el mundo vea una versión de ella que mantuvo inconclusa por demasiado tiempo. Mientras retrocede de la entrada, el teléfono vibra, otra vez Michael, luego Jessica, luego un mensaje grupal disfrazado de casualidad: hola mamá, ¿quieres almorzar hoy? Que en realidad significa: queremos evaluar tus gastos otra vez, y ella se ríe en voz alta en el auto vacío, ajusta el espejo retrovisor para que enmarque su sonrisa como una fotografía. En lugar de responder, coloca el teléfono boca abajo y conduce, sintiendo como cada kilómetro desprende versiones viejas de sí misma. Se detiene en una pequeña cafetería donde la sientan sola sin preguntarle si espera a alguien, y ella ama eso. Pide un croissant y un cappuccino, sin preocuparse por el costo, saboreando el lujo de elegir sin pedir permiso. Mientras come, escucha a jóvenes en la mesa de al lado hablar sobre límites, lo difícil que es decepcionar a la gente, lo agotador que es ser la confiable, y Margaret quiere inclinarse y decir: no se gana amor sacrificándose. Las personas que valen la pena no exigirán tu sufrimiento como prueba de lealtad. Pero solo sonríe dentro de su taza, pensando en cuánto tardó en aprender esa lección. Al regresar a casa, alguien toca la puerta. Stephanie está allí, manos en los bolsillos de la sudadera, luciendo dividida, como si llevara un mensaje en el que no cree. Margaret la invita a entrar y Stephanie duda. Antes de soltar: mamá y papá creen que estás tomando decisiones imprudentes, y Margaret señala la sala, eligiendo la calma en lugar de reaccionar. Stephanie se sienta en el sofá como si no supiera si tiene permitido relajarse, juguetea con una pulsera antes de añadir: dicen que quizá estás tratando de demostrar algo, y Margaret se sienta enfrente, firme, centrada, sabiendo que ya no es una conversación entre una abuela y una mensajera manipulada.
es un momento para modelar otra forma de ser. No soy imprudente, dice Margaret con suavidad, por primera vez me estoy eligiendo a mí misma, y Stephanie la mira con una especie de asombro, como si viera valentía camuflada de paz. Margaret le ofrece té y hablan de cosas simples, escuela, amistades, un libro que Stephanie está leyendo, y Margaret nota cuán ligera se vuelve Stephanie cuando el dinero no está en la habitación. Antes de irse, Stephanie se detiene en la puerta y dice, creo que tienes derecho a disfrutar las cosas, y esa comprensión vale más que cualquier felicitación. Horas más tarde, Jessica vuelve a llamar, 3 llamadas seguidas, y Margaret por fin contesta, no por obligación, sino por intención. La voz de Jessica está afilada con preocupación disfrazada de autoridad, exige saber por qué Margaret ha ignorado el alcance familiar, y Margaret responde con calma, estoy ocupada viviendo. Una frase que cae como vidrio roto y deja a Jessica sin palabras. Lo intenta de nuevo, empujando más fuerte, diciendo que necesitan hablar sobre el plan a futuro de Margaret, que solo quieren ayudarla a ser realista, sin entender que el realismo de Margaret construyó sus vidas. Margaret contesta con gracia lenta, mi futuro ya está planificado, y Jessica se congela, creyendo haber descubierto prueba de algo malo. Lanza preguntas, ¿quién te ayuda? ¿Cuánto gastaste? Te están aprovechando, y Margaret siente ese viejo tirón de calmarla, de tranquilizarla, pero no cede. En cambio dice, no debo explicaciones financieras a nadie, y Jessica respira como quien escucha un idioma prohibido. Después de la llamada, Margaret recibe un mensaje de Stephanie, gracias por hoy. Te veías muy feliz. Y esa simple frase tiene más amor que cualquier solicitud de dinero. A la mañana siguiente despierta con una claridad repentina, irá a ver a su abogado para construir planes a largo plazo que aseguren su libertad permanentemente. Agenda la cita, sintiendo cómo su futuro toma forma, y al colgar, comprende que no necesita la aprobación de sus hijos para vivir ni para elegir, solo necesita seguir eligiéndose. Sale al porche, respira el aire fresco y susurra, no como declaración, sino como promesa, no. Estoy aquí para ser usada. Estoy aquí para vivir. La mañana de su cita con el abogado llega con un silencio que se siente como intención, no vacío, y Margaret despierta más temprano de lo usual, elige su ropa con una deliberación que la sorprende, una blusa color crema, pantalones entallados, pequeños aretes de oro que antes guardaba para ocasiones especiales, solo que ahora entiende que ella misma es la ocasión especial. Prepara café y se queda de pie en la cocina, leyendo otra vez como si el auto entendiera su instinto de forma instintiva. En la oficina del abogado, el señor Peterson la saluda con calidez, respeta su tiempo y le habla no como a alguien abrumada por los números, sino como a alguien capaz de dirigir todo un futuro. Conversan sobre fideicomisos educativos para los nietos, su propia seguridad a largo plazo, planes de viaje y cómo proteger su patrimonio sin alimentar la dependencia de quienes alguna vez trataron su generosidad como obligación. Redactan un fondo solo para emergencias, crisis médicas, pérdida de empleo, dificultades genuinamente imprevisibles, y Margaret siente una satisfacción profunda y serena mientras firma ante testigos, sellándolo no por rencor, sino por respeto propio. Al salir del edificio, la luz del sol atrapa su cabello, reflejando las hebras platino que Marcus peinó, y siente un impulso extraño de emoción, porque por primera vez en su vida no está sobreviviendo, está eligiendo. Conduce al centro para almorzar en un pequeño café en la azotea y se sienta sola, disfrutando la vista de la ciudad moviéndose debajo de ella, sintiéndose conectada y separada a la vez. A su alrededor fluyen conversaciones, acuerdos de negocios, planes de fin de semana, una pareja mayor riendo sobre un postre compartido, y se permite absorber la alegría simple de no correr, de no preocuparse, de no ser necesaria para todos. Su soledad ya no es soledad, es una forma de pertenencia. Después, pasa frente a una tienda de pianos y, por impulso, entra. No ha tocado en años, no desde que vendió su piano vertical tras el divorcio para pagar el préstamo del negocio de Michael, el mismo préstamo que jamás regresó, pero cuando se sienta ante un reluciente de cola pequeño, sus dedos recuerdan lo que su vida olvidó, y la música se eleva de ella como un aliento que había contenido durante décadas. Un vendedor le pregunta si está interesada en comprar, pero Margaret solo sonríe y dice que está redescubriendo algo que alguna vez amó. De camino a casa, su teléfono vibra, otra vez Jessica, esta vez mensajeando, mamá, por favor llámame.
Necesitamos hablar sobre tus gastos, y la redacción enciende algo dentro de ella porque asume propiedad, como si su dinero siguiera siendo de ellos por derecho emocional. En lugar de responder, Margaret se detiene en una floristería y compra lirios frescos para su mesa del comedor, un gesto que solía reservar para reuniones familiares, y mientras los acomoda en casa, el aroma llena la habitación y hace que el espacio se sienta vivo como no se sentía en años. Más tarde recibe una llamada de Ellen, no pidiendo dinero, sino avisando que ha empezado a buscar becas por su cuenta, y Margaret siente un orgullo genuino por ella. Cuando cae la tarde, sirve una copa de vino y camina hacia su terraza, donde el atardecer pinta el cielo con colores suaves que combinan con lo que siente por dentro. Estable, centrada, suficiente, su teléfono vuelve a encenderse, y sin mirar sabe que es Jessica, porque la urgencia deja huellas en el tono, pero Margaret no contesta porque por fin entiende que urgencia no equivale a importancia. En cambio, escribe un mensaje suave pero firme: podemos hablar mañana. Estoy disfrutando mi noche, y por primera vez no se siente culpable por elegir la paz. Más tarde se sienta en el sofá con una manta, pensando en cómo sus hijos solían asumir que siempre estaba esperando que la visitaran, llamaran, la incluyeran, como si merodeara en los bordes de sus vidas esperando migas de atención, pero ahora sabe que esperar no es amor, es autoaniquilación, y ha terminado con ser borrada. Recuerda la cena en el plaza, la luz de las velas, las risas, como el fotógrafo la capturó no como un accesorio sino como una mujer con presencia, y se da cuenta de que no fue el dinero lo que hizo hermosa la noche, fue estar rodeada de personas que no esperaban nada de ella. Al día siguiente, visitando una boutique en el centro, se encuentra con Patricia de la Cena, sonrisa brillante, abrazo cálido. Y Patricia menciona que algunas de las mujeres de aquella noche planean una cena mensual, casual, sin ataduras, y preguntan si Margaret se uniría. La invitación calienta algo dentro de ella que no sabía que estaba frío. Pertenecer sin obligación, conduce a casa sintiéndose llena, no de cosas, sino de posibilidad. Abre la puerta de entrada y encuentra un sobre pequeño en el felpudo con una letra pulcra: me inspiras. Gracias por recordarme vivir con valentía. Sin firma, sin explicación, solo afirmación. Coloca la nota en su refrigerador, donde pertenecen los recordatorios de su nueva vida. Esa noche se mira en el espejo del baño, cabello platino, blusa de seda, expresión serena, y susurra: quedo, me gusta esta versión de ti, porque gustar de sí misma es la transformación más radical de todas. Se mete en la cama con una novela, sintiéndose satisfecha, completa y finalmente, innegablemente, viva. Margaret despierta antes de la alarma, no por preocupación sino por entusiasmo, una sensación tan ajena a sus mañanas que se queda quieta un momento, dejando que su calor se expanda. Durante años, las mañanas significaron listas, mandados, obligaciones, las necesidades de todos alineadas como fichas de dominó esperando a que ella se derribara, pero ahora no hay prisa, ni cálculo mental de quien necesita que, ni miedo a decepcionar a alguien por no estar disponible. Se ducha, se envuelve en su bata más suave y sale al porche con su café, viendo cómo el vecindario se anima poco a poco con perros ladrando, coches saliendo en reversa, el ritual familiar que antes la encajonaba en la rutina. La libertad en su pecho se siente como aire limpio, como espacio donde antes vivía la preocupación. A mitad del café, suena el timbre, inesperado, agudo, cortando la mañana tranquila, y cuando abre la puerta, Jessica está en el porche, brazos cruzados, mandíbula tensa, ojos escaneando a Margaret como si fuera una ecuación que de pronto dejó de cuadrar. No empieza con hola ni cómo estás, sino con un tajante: tenemos que hablar, dictado como un veredicto. Margaret se hace a un lado y la invita a pasar con una calma que no siente del todo, porque los viejos hábitos, complacer, alisar, remendar, aún murmuran bajo su piel, pero se mantiene firme, recordándose que puede elegir el tono de su propia casa. En la sala, Jessica se sienta rígida en el sofá como si el calor pudiera debilitar su argumento. Y saca una hoja impresa, columnas y filas reales tituladas Preocupaciones por los gastos de mamá. Y lo absurdo casi hace que Margaret ría, pero conserva la compostura. Jessica lanza su monólogo: que las cenas caras mandan el mensaje equivocado, que el auto fue una decisión impulsiva, que este nuevo estilo de vida incomoda a la familia. Cada palabra cae no como preocupación sino como control disfrazado de cuidado. Margaret escucha, de verdad escucha, y nota algo notable: ninguna frase de Jessica incluye ¿cómo te sientes?,
o ¿eres feliz?, o estoy orgullosa de ti. En cambio, todo es obediencia, cautela, contención. Jessica termina su discurso con una inhalación lenta, como esperando elogio, segura de que su madre le agradecerá la auditoría no solicitada, pero Margaret deja la taza de café con deliberación y, con una voz lo bastante firme para sostener montañas, dice: no necesito tu permiso para disfrutar mi vida. Jessica parpadea, sorprendida, la frase le cae como un dialecto extraño, y contraataca con un aguijón familiar: solo estamos cuidando de ti. Implicando que Margaret es incapaz de cuidarse sola, pero la voz de Margaret se mantiene firme, fuerte, grave, inquebrantable, cuando responde: cuidar de alguien nunca debe significar encogerlo, y la expresión de Jessica se fractura, una grieta de desconcierto ante una madre que ya no se pliega. Cuando la lógica falla, Jessica gira hacia la culpa, la herramienta más vieja y afilada del cajón familiar. Después de todo lo que hemos sacrificado, ¿no crees que merecemos transparencia? Y Margaret siente el viejo condicionamiento queriendo empujarla a disculparse, pero en su lugar inhala el aroma de los lirios en la mesa y se ancla en el presente. No debe deudas a quienes solo vieron su valor como moneda. Se pone de pie, señalando que la conversación terminó, y Jessica también se levanta, atónita, como si no estuviera acostumbrada a que su madre pusiera fin a las cosas primero. Margaret la acompaña a la puerta con gracia, sin malicia, y dice suave pero claramente: te amo. Pero no voy a justificar mi alegría, y Jessica se va sin abrazarla, la confusión arremolinándose como polvo tras de sí. Cuando la puerta se cierra, Margaret se apoya en ella, el corazón acelerado, no por miedo, sino por poder, y susurra, casi incrédula: lo hice, mientras se asienta la certeza de que defenderse no acabó el mundo, solo terminó la versión en la que no se le permitía existir plenamente. Para aquietar sus pensamientos, toma las llaves y conduce, no para huir sino para avanzar hacia el día que quiere. Llega al mirador costero a 10 millas del pueblo, el océano respirando contra los acantilados en pulsos lentos y tranquilizadores, y camina por el sendero, dejando que el viento afloje el agarre de la confrontación matutina. En una banca con vista al agua se sienta un hombre dibujando, mayor, cabello plateado recogido en una coleta baja, la ropa salpicada de pintura, el rostro curtido de la manera en que solo se curten quienes han vivido salvajemente en lugar de simplemente envejecer, y sin mirarla dice: quédate el tiempo que quieras, no alteras nada. Y ella se sienta, curiosa. Tras un minuto de silencio, él la mira y sonríe, no como sonríen los hombres cuando evalúan, sino con reconocimiento, como dos viajeros cruzándose en lo desconocido. Tienes la mirada de alguien que acaba de recuperar algo, observa él, el lápiz en pausa. Y ella ríe suavemente porque se siente vista por un desconocido. Mi vida, responde, y el hombre asiente como si entendiera exactamente el peso de la frase. Hablan sobre arte, sobre libertad, sobre cómo la adultez nos enseña a ignorar la brújula del propio pecho, y ella se da cuenta de lo fáciles que pueden ser las conversaciones cuando nadie está calculando lo que puede obtener de ti. Cuando se levanta para irse, él le ofrece una despedida sencilla: la alegría te queda bien. No dejes que nadie la reduzca. Y ella se lleva esas palabras como una piedra calentada por el sol. Conduciendo de regreso, el viento enreda su cabello y piensa: esto es vivir, y se niega a volver atrás. Esa tarde, después de la confrontación, el océano y la inesperada comodidad de un hombre que la leyó como al clima, Margaret vuelve a casa a un silencio que se siente merecido, no vacío, y baja del automóvil más despacio de lo habitual, no por duda, sino por reverencia, como si protegiera el momento del impulso de sus viejos hábitos. Adentro, enciende una vela y se quita los zapatos, dejándolos caer donde caigan sin regañarse, porque está aprendiendo que no todo debe estar bajo control para estar bien. Abre su laptop para revisar el correo y ve un mensaje de una agencia de viajes de Londres, la que había marcado semanas antes pero nunca se atrevió a contactar, ofreciendo tarifas de primavera para un tour de arte en grupo pequeño, con entradas al Royal Ballet y té por la tarde con vista al Támesis, y el pulso se le acelera hasta las yemas de los dedos. Coloca el cursor sobre reservar ahora, sintiendo una mezcla de miedo y posibilidad eléctrica, porque viajar siempre fue algo que guardó para algún día, un algún día que se posponía en nombre de la responsabilidad, la practicidad, el sacrificio. Casi puede oír las voces de sus hijos: ¿cómo puedes pagar eso? Porque necesitas ir. Pero cuanto más hablan esas voces fantasma, más firme se vuelve su decisión de silenciarlas, así que lo reserva,
3 semanas en Londres, un hotel con ventanas altas y sábanas crujientes, una ciudad que no le debe a nadie más que a sí misma. El correo de confirmación llega como un tambor a su bandeja de entrada, y ella lo mira, con la mandíbula floja y las manos temblando, no por miedo a gastar, sino por la alegría desconocida de elegir algo solo porque quiere. Ríe, un sonido profundo y sorprendentemente fuerte desde su pecho, da una vuelta en la sala, no elegante, no cuidadosa, solo libre. Al día siguiente compra una maleta que rueda sin chirriar, y elige ropa que se siente como su yo del futuro, no la versión que se vestía pidiendo perdón, cachemira suave, un abrigo entallado, zapatos que declaran que camina con intención. Al pagar, la dependiente elogia su cabello y la llama radiante, y en lugar de encogerse, Margaret acepta el halago. Gracias, por fin me siento así, y la dependienta sonríe como si también hubiera recibido permiso para brillar. De vuelta en casa, comienza a empacar demasiado pronto, colocando la ropa doblada en la maleta como piezas de un rompecabezas que simboliza libertad. Mientras empaca, tararea, algo que no hacía desde hacía años, y se da cuenta de que tararea porque ya no carga con la música pesada de la preocupación. A mitad de doblar un suéter, suena el teléfono, Michael esta vez, y ella deja el suéter, dejando que el teléfono suene hasta irse a buzón porque está en medio de vivir. Más tarde escucha el mensaje. El tono de Michael es la mezcla conocida de encanto y cálculo. Empieza con charla ligera y enseguida revela su verdadero propósito: pedir ayuda para cubrir gastos de su negocio, prometiendo pagar. Cuando despegue, la misma promesa vaga de 15 años. Reproduce el mensaje 2 veces, escuchando no sus palabras, sino la reacción de su propio cuerpo, la tensión en los hombros, el viejo instinto de arreglar, calmar, rescatar. Y esta vez se detiene, respira hondo y elimina el mensaje sin responder. Le envía un texto corto: te deseo lo mejor con tu negocio. No puedo financiarlo. Te quiero, y presiona enviar antes de que pueda dudar. El silencio que sigue se siente limpio, como una habitación finalmente ventilada. Esa tarde, le manda a Stephanie una foto del correo de confirmación de Londres, no para presumir, sino porque Stephanie es la única que no recibe la felicidad de Margaret como una amenaza. Segundos después, Stephanie responde: eso es tan genial. ¿Podemos hacer videollamada cuando estés allá? Quiero verlo todo. Y Margaret sonríe, agradecida de que alguien en su familia la vea como persona y no como institución. Mientras prepara la cena, nada complicado, verduras asadas y pollo al limón, pone piano clásico en los altavoces, dejando que la música tome el espacio, permitiéndose ocupar espacio. Cena en la mesa, no frente al televisor, saboreando cada bocado en vez de apresurarse. Después va al dormitorio y se prueba ropa frente al espejo, no para juzgar su cuerpo, sino para admirar su presencia. Se prueba el vestido azul del Plaza, el que la hizo sentir como una versión de sí misma que nunca había conocido hasta esa noche, y susurra a su reflejo: siempre tuviste derecho a ocupar espacio, porque decirlo en voz alta ayuda a borrar las décadas en que se encogió. Más tarde recibe un mensaje inesperado de un número desconocido: hombre del Banco del Océano aquí, me llamo Daniel. Si alguna vez quieres compañía para ver atardeceres de nuevo, ahí estaré. Seguido de un pequeño boceto, una línea sencilla a lápiz que captura la forma de su alegría esa mañana. Ella mira el teléfono, el corazón cálido, no con expectativa romántica, sino con la emoción de la posibilidad. Alguien la vio, no por lo que podía dar, sino por quién es. Guarda el dibujo sin pensarlo demasiado, apaga la lámpara y se desliza bajo las cobijas con una sonrisa que le llega a los huesos. Antes de quedarse dormida, un pensamiento la cubre como un clima suave: mi vida por fin se siente mía. La mañana de su partida llega antes de lo esperado, no con caos, sino con una calma firme que la sorprende. De pie en la cocina, con la maleta junto a la puerta, mira el café caer en la taza y se da cuenta de que no corre, no duda, no pide permiso a un mundo que antes esperaba que existiera en espera permanente. Toma el primer sorbo despacio, saboreando no café, sino independencia, y al mirar por la ventana ve su BMW rojo brillando como una promesa lista para cumplirse, y suelta una risa al pensar en lo diferente que se siente la vida cuando deja de disculparse por querer alegría, aventura, belleza. Sale de la casa con luces apagadas, puertas cerradas, correo pausado, y sin ninguna atadura emocional colgando de sus tobillos como antes. En el aeropuerto pasa por seguridad sin nada que la pese, sin miedo, sin culpa, sin pánico financiero, susurrando que no debería estar ahí.
sin la voz interna recitando las necesidades de sus hijos como una factura pendiente, en el avión consigue asiento junto a la ventana y, cuando el piloto anuncia un ligero retraso, no se tensa ni suspira, solo se coloca los auriculares y deja que la música clásica suavice los bordes del tiempo. Cuando el avión despega, el mundo afuera se hace pequeño, las casas se vuelven puntos, los caminos hilos, los problemas se disuelven en insignificancia, y en ese momento apoya la frente en la ventanilla fría y susurra para sí misma: lo hice, no con incredulidad sino con orgullo ganado. Cuando aterriza en Londres, el cielo es de un gris plateado suave, del tipo que hace que todo parezca una escena de película, y mientras camina por la terminal de llegadas arrastrando su maleta nueva, ruedas silenciosas, movimiento fluido, siente que ha entrado en una versión de sí misma que esperó años para ser vivida. En el hotel, un portero abre la puerta y la saluda con un "Good afternoon, madam", y ella no se encoge, no explica que nunca se ha hospedado en un lugar así, simplemente sonríe y responde "Good afternoon", como si perteneciera allí, porque pertenece. Su habitación es luminosa y aireada, con ventanas altas que dan al río, y cuando abre las cortinas y ve Londres extendiéndose ante ella, puentes, barcos, la historia respirando en el horizonte, siente que algo dentro de su pecho se expande, como si sus costillas nunca hubieran tenido la intención de encerrar su espíritu. Se toma un momento para tocarlo todo: las sábanas crujientes, el lavabo de mármol, las tazas diminutas de porcelana, permitiéndose disfrutar detalles que antes habría considerado excesos, pero ahora entiende que la belleza no es exceso, es alimento. Pasa su primera tarde recorriendo calles empedradas, dejando que sus pasos sean guiados por la curiosidad en lugar de la obligación, y entra en una pequeña librería donde un cartel escrito a mano dice: los libros encuentran a la gente indicada, y compra un libro delgado de poesía con páginas suaves y tinta que huele a historias esperando ser amadas. Esa noche asiste a su primer ballet, y cuando el telón se levanta y los bailarines se deslizan por el escenario como emoción humana convertida en movimiento, siente que las lágrimas recorren su rostro, no de tristeza, sino del impacto de ser conmovida sin necesidad de ser necesitada. En el intermedio, se queda en un balcón con una copa de champaña, observando la ciudad brillando debajo, y escucha a un grupo de mujeres hablar de viajes y exposiciones, y se da cuenta de que ya no siente celos, porque ahora ella es la mujer con planes de viaje y entradas a galerías. Al día siguiente, se une al tour de arte, donde el guía describe las pinturas no como objetos sino como conversaciones entre color y valentía, y Margaret siente un reconocimiento silencioso. Sí, la valentía puede verse como color, y sí, elegir lo vibrante es un acto de coraje. Durante una pausa, una pareja italiana entabla conversación con ella y, en lugar de retraerse, se descubre riendo, compartiendo historias, dejando que el mundo la conozca sin el filtro de la duda. Almuerza en una terraza frente al agua, pan tibio y mantequilla que se derrite como seda, y piensa en todas las veces que se conformó con restos fríos porque estaba demasiado cansada de cuidar a todos para cuidar de su propio hambre. Toma fotos no para obtener aprobación sino para recordar, puentes reflejados en el agua, páginas abiertas del libro de poesía junto a su café, su mano tocando piedra antigua como si la historia pudiera reconocerla. Por las noches escribe en su diario en el salón del hotel, a veces durante horas, otras simplemente mirando a la gente moverse mientras ella permanece quieta. Una noche recibe un mensaje de Stephanie: manda fotos. Quiero ver Londres con tus ojos, y ese mensaje la sacude porque, por primera vez, alguien de su familia quiere ver su alegría en vez de medirla. Más tarde, en un café, llega un correo de Michael: estamos haciendo un presupuesto diferente, intentando manejar las cosas solos. Se siente extraño. Pero bien, y por primera vez no hay culpa detrás de sus palabras. En su última noche, se queda junto al río, las luces de la ciudad parpadeando como posibilidad, y susurra: soy libre, no porque escapó, sino porque por fin caminó hacia sí misma. Cuando regresa al hotel, ajustando su bufanda contra la brisa, sabe algo inquebrantable: nunca más pedirá disculpas por una vida que le pertenece. La mañana que vuelve a casa baja del avión con una seguridad serena, llevando su maleta en una mano y su nueva confianza en la otra, y el aeropuerto parece más pequeño ahora, casi demasiado ordinario para la versión de ella que caminó por siglos de historia días antes, pero no retrocede, avanza con poder silencioso. Al llegar al estacionamiento y ver su BMW rojo esperándola como un compañero leal, sonríe, no por el auto, sino por lo que representa: elección,
Independencia, propiedad de su vida, al salir del aeropuerto baja las ventanillas y deja que el viento enrede su cabello, sin importar si no está perfecta porque ya no necesita parecerlo para sentirse poderosa. En casa, la casa se siente familiar pero distinta, como si recibiera a una nueva inquilina, y en lugar de desempacar recorre las habitaciones abriendo cortinas, tocando muebles, respirando la quietud antes de que la vida vuelva a moverse. Prepara té. Se sienta en la mesa y escribe en su diario los momentos que la cambiaron, el telón del ballet, el cartel de la librería, las luces reflejadas en el agua del río, su propio reflejo en la ventana del hotel, la expresión de una mujer que por fin conoce su valor. Esa tarde, Stephanie pregunta, ¿ya estás en casa? Quiero pasar. Te extrañé, y Margaret siente un calor limpio, afecto sin condiciones. Cuando Stephanie llega, la abraza con fuerza y quiere saber cada detalle, y Margaret le cuenta todo, haciendo hincapié no en lo que compró, sino en cómo se sintió, despierta, viva, vista. Luego hay un golpe suave en la puerta, Jessica, con un recipiente de sopa y vulnerabilidad, y hablan sin tensión. Jessica confiesa que ella y Brad están aprendiendo a manejar su dinero y a sostenerse solos, y Margaret escucha sin juicio. Días después, los cambios se vuelven visibles. Michael llama no para pedir dinero sino para compartir una promoción en el trabajo. Brad habla con cautela en vez de exigir. Jessica manda fotos de renovaciones hechas con su propio esfuerzo. Una noche Margaret cocina una cena sencilla, velas encendidas, música suave, y por primera vez están juntos sin que nadie espere algo de ella. Al irse, Jessica susurra, «Gracias por no darte por vencida con nosotros», y Margaret responde, «Gracias por encontrarme a mitad de camino», y algo frágil finalmente sana. Más tarde, sola, se sienta con su té, sin miedo al mañana, sin culpa del ayer, y murmura, «No solo cambié mi vida, cambié cómo entienden el amor, porque el amor sin límite se vuelve obligación, pero el amor con límite se vuelve respeto». Afuera, la luna ilumina su BMW rojo como un reflector sobre la vida que está construyendo, no para demostrar nada, sino porque ahora sabe que merece cada cosa hermosa que permite entrar en su mundo. Y ya no teme reclamarla. Las semanas pasan y Margaret nota lo diferente que se siente todo, no más ruidoso ni más ocupado, solo más claro, como si el mundo se hubiera reorganizado para coincidir con su nuevo sentido de sí misma, y en lugar de despertar cada día preguntándose quién podría necesitar algo de ella, se despierta curiosa por lo que podría elegir para sí misma. Se une a una clase de yoga por la mañana, no porque alguien se lo haya sugerido, sino porque le gusta cómo se siente su cuerpo cuando se estira hacia la posibilidad, y después se detiene en su panadería favorita, permitiéndose saborear un croissant fresco sin culpa, sin prisa, sin hacerse pequeña. En el café se convierte en una cliente habitual y el barista aprende su nombre, la señora Thompson, la mujer con confianza y buen labial, y Margaret ríe porque nunca imaginó que la confianza se convertiría en parte de su identidad. Empieza a ofrecerse como voluntaria en un centro comunitario, no porque alguien le dijera que debía devolver algo, sino porque quiere ofrecer algo que no sea dinero, tiempo, presencia, escucha genuina, y ayuda a mujeres a llenar solicitudes de empleo, perfeccionar currículums y practicar respuestas para entrevistas, y cada vez que una de ellas la abraza con gratitud, comprende que la generosidad tiene más sentido cuando nace de la elección, no de la obligación. Una tarde, después de un taller, una mujer le dice, «Hablas como alguien que aprendió a defenderse», y Margaret sonríe y responde, «Lo aprendí de la manera difícil, pero lo aprendí». Mientras tanto, su círculo de amigas, las del cumpleaños en la plaza, se convierte en una parte constante de su vida, y se reúnen los domingos para brunch, riendo lo bastante fuerte como para que las mesas cercanas se queden mirando, planeando excursiones, visitas a galerías y escapadas espontáneas de fin de semana, y cada vez que Margaret se sienta en esa mesa siente como si hubiera sido cosida nuevamente al mundo después de años de ser invisible. Stephanie se convierte en su compañera en muchas de estas aventuras, apareciendo con cuadernos llenos de metas y presupuestos que ella misma calcula, y Margaret observa con orgullo cómo la adolescente que antes medía su felicidad en «me gusta» y comentarios ahora la mide en experiencias, recuerdos e independencia. Un sábado, mientras recorren un mercado de arte local, Stephanie dice, «Abuela, tú no compras cosas, eliges momentos», y Margaret siente lágrimas en los ojos porque eso es
Exactamente lo que está aprendiendo a hacer, la vida sigue presentándole pequeñas pruebas de sus límites, como el día en que Michael llama y dice, estamos un poco justos este mes, ¿podrías ayudarnos? Y luego se detiene a mitad de la frase, respira hondo y dice, no importa. Podemos solos, y Margaret se siente tan orgullosa que casi llora, o cuando Jessica envía una foto del progreso de los ahorros universitarios de Stephanie con el mensaje, lo estamos logrando. Por nuestra cuenta. Por fin, y Margaret responde, siempre supe que podían, y lo dice de verdad. Una noche, Margaret organiza un evento para recaudar fondos en un centro comunitario, no con glamour ni ostentación, sino con propósito, vendiendo artículos hechos a mano y postres para ayudar a financiar becas para mujeres que están empezando de nuevo, y cuando entrega el sobre con la donación al final de la noche se siente más poderosa que nunca al escribir un préstamo para sus hijos, porque ese dinero lleva dignidad, no dependencia. Más tarde, mientras cierra el lugar, ve a Jessica esperándola en el estacionamiento con 2 tazas de chocolate caliente, nerviosa pero decidida, y cuando Margaret se acerca, Jessica suelta, estoy orgullosa de ti, y Margaret siente esas palabras asentarse en su pecho como una herida que finalmente sana, porque durante décadas solo recibía elogios cuando cumplía expectativas, y ahora está siendo vista simplemente por quien es. Se sientan en una banca bajo las luces de la calle, bebiendo chocolate caliente como dos mujeres en lugar de madre e hija atrapadas en roles antiguos, y Jessica confiesa en voz baja, antes pensaba que el dinero te hacía poderosa, pero ahora creo que solo revela quién eres en realidad, y Margaret responde suavemente, el dinero no me cambió. Me liberó para ser yo misma, y Jessica asiente con una sonrisa temblorosa. En los meses siguientes Margaret sigue invirtiendo, no solo financieramente sino también emocionalmente, en cosas que importan, como plantar el jardín que siempre quiso, establecer donaciones automáticas a organizaciones benéficas y crear un fondo anual de viajes para conocer un lugar nuevo cada año. Enmarca fotos de Londres en la pared del pasillo, no para presumir, sino para recordarse a sí misma que el mundo todavía la espera. A veces se queda frente a esas fotos, tocando los marcos, recordando la versión de sí misma que caminó por esa ciudad con los ojos y el corazón abiertos, y susurra una promesa silenciosa, seguiré eligiendo la vida. Una tarde recibe una carta del abogado diciendo que el fideicomiso ha crecido otra vez, las inversiones están funcionando bien, y en lugar de entrar en pánico por la responsabilidad, sonríe y piensa, Eleanor estaría orgullosa, y susurra al silencio de la habitación. Gracias por creer en mí antes de que yo supiera creer en mí misma. Esa noche, Margaret enciende una vela, se sirve una copa de vino, sale al patio trasero y observa cómo el sol se derrite en el horizonte, rojo y dorado derramándose por el cielo como si el mundo aplaudiera su transformación, y cuando la noche se posa suavemente a su alrededor, finalmente entiende algo que nunca habría aprendido encogiéndose para encajar en las expectativas de otros. No solo ganó dinero, recuperó su vida, y nunca volverá a intercambiar su alegría por la comodidad de alguien más. El día en que todo cierra el círculo llega inesperadamente una brillante mañana de sábado, cuando Margaret organiza un brunch sencillo en el patio trasero, nada extravagante, nada para demostrar algo, solo conversación real, presencia real, comida cálida, flores frescas sobre la mesa, luz filtrándose entre los árboles y risas flotando en el aire sin tensión ni obligación. Y cuando su familia se reúne, se da cuenta de que el cambio no es dramático ni ruidoso, sino sutil y constante. La energía es diferente ahora, sin expectativas pesadas ni cálculos silenciosos sobre lo que podría dar, sino basada en conexión genuina, del tipo que soñó durante años mientras se desvanecía en el fondo de su propia vida. Jessica llega primero con una canasta de pasteles que horneó ella misma, con orgullo en el rostro, seguida de Michael y Ellen, que traen una planta como regalo simbólico de nuevos comienzos, y Stephanie corre a abrazar a su abuela como si no la hubiera visto en meses, no en horas, y Margaret ríe, sintiendo su corazón expandirse con la simple alegría de ser amada por quien es, no por lo que puede dar. Cuando todos se sientan alrededor de la mesa, Jessica respira hondo, de ese tipo de respiración que precede a la vulnerabilidad, y dice, mamá, antes no entendía tus decisiones, pero ahora sí. Y Margaret observa cómo le tiemblan las manos mientras continúa, no nos estabas abandonando, nos estabas enseñando a sostenernos por nuestra cuenta, y no hay defensividad ni justificaciones, solo verdad, limpia y honesta. Michael asiente lentamente y añade,
cambiaste todo cuando dejaste de resolverlo todo por nosotros, y Ellen aprieta su mano, orgullosa, y en ese momento Margaret ve al hombre en el que su hijo se está convirtiendo, capaz, centrado, responsable, ya no un niño esperando que alguien limpie detrás de él. Stephanie se inclina y susurra, nos inspiraste a todos, aunque fuéramos demasiado tercos para admitirlo, y Margaret comprende que su verdadero logro no fue el dinero, sino los límites, el amor propio y el coraje. Después del brunch, mientras todos descansan en la sombra, Stephanie pregunta, abuela, ¿cuál es la lección más grande que aprendiste en todo esto? Y Margaret sonríe, deslizando el dedo por el borde de su vaso, tranquila, mientras responde, amar a las personas no significa cargarlas, si las cargas, nunca aprenderán a caminar por sí mismas, y esas palabras llegan a cada corazón de la mesa, reescribiendo viejas historias. La conversación cambia hacia sueños, sueños reales, no cosas que quieren comprar, sino cosas que quieren construir, experimentar, llegar a ser. Stephanie habla de postular a universidades fuera del estado, emocionada y nerviosa. Jessica cuenta que se unió a un grupo de bienestar financiero en el trabajo. Michael comparte que él y Ellen fijaron una fecha para una boda pequeña e íntima que ellos mismos planearán y pagarán. Y Margaret los observa con el orgullo sereno de una mujer que por fin entiende que soltar no es abandonar, es permitir que otros descubran su propia fuerza. Más tarde, cuando todos se van, Stephanie se queda atrás y pregunta si puede ayudar a recoger, y Margaret ríe suavemente, recordando todos los años en que limpiaba sola mientras los demás salían apresurados, pero esta vez deja que Stephanie seque los platos mientras ella los lava, lado a lado, como debe sentirse la compañía, no algo transaccional, sino compartido. Cuando el último plato está guardado y las encimeras limpias, Stephanie rodea a su abuela con los brazos y susurra, quiero ser como tú cuando sea mayor, y Margaret la abraza con fuerza, respondiendo, sé tú misma, solo elige tu vida en lugar de esperar a que alguien te dé permiso para vivirla. Y Stephanie asiente con una mirada de comprensión que parece más madura que su edad. Cuando Margaret finalmente acompaña a Stephanie a la puerta, el BMW rojo brilla en el camino de entrada, atrapando un rayo de sol como saludando el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Cuando la casa vuelve a quedar en silencio, Margaret se sirve una taza de té y sale al patio trasero, la brisa suave levantando un mechón de cabello mientras se acomoda en su silla favorita, el diario sobre su regazo, la pluma suspendida sobre una página titulada Próxima Aventura, y sonríe, no la sonrisa de alguien que intenta demostrar algo al mundo, sino la de alguien en paz consigo misma. Escribe destinos, París, Santorini, Kioto, y debajo escribe una promesa, seguiré eligiendo la alegría, y al dejar la pluma susurra en la quietud, gracias, Eleanor, porque sin el regalo inesperado de su tía tal vez nunca habría descubierto el regalo que estaba destinada a darse a sí misma, la libertad. Margaret levanta la mirada hacia el cielo, la luz cálida del sol bañando su rostro, y se da cuenta de algo que nunca creyó posible, ya no está esperando, ya no está deseando, ya no está esperando su turno, lo está viviendo. Ella es Margaret Thompson, una mujer que aprendió que su valor nunca se medía por cuánto sacrificaba, sino por cuán plenamente se permitía vivir, y con una respiración firme, cierra su diario y se levanta, entrando en su casa no para servir, no para encogerse, no para ser necesaria, sino simplemente para ser ella misma, una mujer que finalmente escribió su propia historia.